Primero encontramos el valor mínimo para la tabla de distribución de frecuencias con el comando min y marcamos nuestros datos. También requerimos el valor máximo, utilizamos el comando max y marcamos nuevamente nuestros datos. Además debemos saber cuántos tenemos, utilizamos el comando contar y marcamos otra vez los datos y nos arroja 25. Para las frecuencias absolutas vamos a utilizar el comando contar si, que tenemos aquí, en el cual nos pide el rango que serían nuestros datos, punto y coma, y nos pide el criterio que sería que sea igual a este valor. Entonces tendríamos, cerrando paréntesis, 3. Si jalamos la formulita, entonces vemos que hay un pequeño error, ya que podemos verificar esto sumando las frecuencias. La suma de las frecuencias absolutas debería ser igual al número de muestras. Y tenemos 16 que debería dar 25. Entonces el error se encuentra en que si abrimos esto, podemos observar que los datos se han bajo una casilla, para lo cual debemos introducir el símbolo dólar para que se quede fija las casillas donde están nuestros datos. Y ahora nuevamente arrastramos la fórmula y ya tenemos la relación de la sumatoria de las frecuencias igual al número de muestras. Para las frecuencias acumuladas menor que, simplemente sería igual al primero, enter, el siguiente sería igual a este más la segunda frecuencia, y ahora solamente jalamos con la verificación de que el último tiene que ser el número de muestras. Para la mayor que, tendríamos igual a este valor como inicial, enter, y en este tendría que ser este valor menos la frecuencia absoluta. Y entonces jalamos simplemente esta fórmula y ya tenemos esa parte. Para las frecuencias relativas, entonces simplemente es la frecuencia absoluta dividido entre el número de muestras, que en este caso lo voy a poner de acá, n, pero mucho cuidado porque vamos a jalar la fórmula, debemos asegurarla, así que anotamos de esta forma. Y la verificación simplemente es sumando las frecuencias relativas y la suma debería darnos la unidad, 100%. Para las absolutas, ahora las mayores que relativas, simplemente esta igual a esta, enter, esta igual a esta más la siguiente, y ahora jalamos. La última debería darnos la unidad. Y las relativas mayor que, esta le vamos a dar igual a esta, y esta la anterior menos la primera. Jalamos la fórmula y con eso tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencias.